Por las mañanas, los puestos parisinos junto a los puentes no huelen a romanticismo, sino a grasa rancia, humo y incienso barato. Entre los cinturones y los colgantes cuelgan estrechas tiras de tela que se venden como cinturones de la pasión. En el mostrador hay bolsitas con polvos, frascos con líquido turbio y manojos de hierbas secas. Los adultos se acercan como si fuera un puesto de cebollas o sal, dejan sus monedas y se llevan lo que les prometen como remedio contra la soledad y los celos. Pero detrás de las palabras de amor se esconde otra cosa: metales pesados, tinturas fuertes, impurezas que oscurecen la vista, queman la garganta y dañan las entrañas. Les saludo. Esta es la historia de cómo, en el París del siglo XIV, el mercado de la magia amorosa se enfrentó al Parlamento, el más alto tribunal real, que vio en los cinturones de la pasión y los brebajes amorosos no solo un pecado, sino también un fraude con venenos, sobre cómo en los registros de casos no se registraba una lucha contra el amor abstracta, sino envenenamientos, engaños y disputas sobre dónde termina la tradición y comienza el delito. Escriban en los comentarios de qué ciudad y país son, y si alguna vez consideraron los hechizos de amor como magia inofensiva, o siempre sospecharon que eran peligrosos. Les deseo una escucha atenta y un poco inquietante. Detrás de las hermosas promesas hay cuerpos adultos reales que enferman, se mutilan y mueren. El París de la segunda mitad del siglo XIV vive a la sombra de la peste, las guerras y los impuestos. Los ciudadanos ya han visto cómo en pocos años desaparecen calles enteras, cómo se añaden listas de fallecidos a los libros de la iglesia, cómo se encarece el pan en los mercados. Hombres y mujeres adultos pierden a sus cónyuges, amantes, oficios, relaciones, y en este contexto, el deseo de conservar o recuperar el afecto de alguien deja de ser un simple capricho. Cuando la familia se desintegra, el matrimonio se convierte en un acuerdo y el futuro parece inestable. Cualquier medio para mantener la atención de la pareja se percibe como la última oportunidad para no caer en la soledad. La magia amorosa aquí no parece un mercado clandestino de la pasión, separado. Es la zona más extrema de la misma economía urbana de servicios. En los mismos barrios donde viven los boticarios, barberos y médicos, trabajan personas que, a cambio de una remuneración, preparan cinturones, ungüentos y polvos para el amor. A menudo, se trata de herbolarios, antiguos artesanos o clérigos de bajo rango que se ganan la vida escribiendo oraciones especiales en tiras de tela. Utilizan los mismos ingredientes que la medicina convencional: vino, vinagre, especias, grasas, sales metálicas. Solo que aquí no se prometen como remedios para el dolor de estómago o las erupciones cutáneas, sino como medios para encender un corazón frío o moderar los celos destructivos. Lo que realmente contenían estos remedios no lo sabemos por la publicidad, sino por los casos judiciales en los que algo salió especialmente mal. En los registros del Parlamento aparecen historias sobre cómo, tras tomar una bebida fortalecedora del corazón, un hombre adulto comienza a vomitar, tiene fiebre y un dolor agudo, y al cabo de unos días muere. En otro caso, se describe a una mujer que llevó durante varias semanas un cinturón de cuero impregnado con una mezcla especial y acabó con úlceras purulentas, fiebre y riesgo de gangrena. Cuando el caso llegó a los jueces reales, se descubrió que detrás de las palabras de amor se escondían mezclas tóxicas, tinturas de vino fuerte y vinagre con adición de polvo de insectos picantes, cobre sin refinar, plomo y dosis excesivas de especias. Los conocimientos médicos de la época ya permitían distinguir el efecto de un estimulante suave de los síntomas de intoxicación. Los doctores universitarios
escribían que algunas sustancias en pequeñas cantidades calientan el cuerpo, mientras que en grandes cantidades destruyen el hígado, los riñones y los vasos sanguíneos. Los que fueron llamados al Parlamento como expertos, basándose en la descripción de los síntomas, afirmaron con seguridad que no se trataba del resultado de un hechizo milagroso, sino de una simple intoxicación por una mezcla tóxica. Desde el punto de vista del tribunal, esto trasladaba el caso del ámbito de la superstición al de los daños a la salud. La cuestión no era si era admisible intentar hechizar a un adulto, sino si el vendedor tenía derecho a arriesgar su vida amparándose en la palabra tradición. Los artesanos que eran sorprendidos en este tipo de situaciones intentaban defenderse alegando que se trataba de una costumbre. Afirmaban que sus recetas se transmitían de generación en generación, que durante muchos años nadie se había quejado y que tanto ricos como pobres acudían a ellos. En los barrios pequeños, donde todo se basaba en la reputación, la acusación de envenenamiento destruía varios niveles de confianza a la vez: los ingresos personales, la posición de la familia y el estatus del taller. A sus ojos, el Parlamento no intervenía en el ámbito del delito, sino en el de las relaciones habituales entre el vendedor y el comprador, donde el riesgo se consideraba parte del juego. Pero para la justicia real, no se trataba de un mercado romántico, sino de una zona en la que la debilidad de la ley generaba demasiados cadáveres. El Parlamento de París estaba acostumbrado a lidiar con la violencia, las deudas y las monedas falsas. Los filtros amorosos y los cinturones de la pasión se sumaban a esta lista como otra forma de engaño, en la que no solo se despojaba a los clientes de su dinero, sino que también se les envenenaba. Cuando el hechizo no surtía efecto, el asunto se disolvía en denuncias privadas. Cuando dejaba un cadáver o un lisiado, el tribunal ya no consideraba un golpe de amor, sino una violación del orden y un daño a los súbditos reales. Aquí es donde comienza la línea que con el tiempo conducirá a la prohibición de los servicios de brujería y a las multas por daños a la salud, y el mito de que la ciudad golpeaba por amor comenzará a desvanecerse con los rastros en papel que muestran cómo el poder intentó detener el mercado de recetas tóxicas encubierto por el lenguaje de la pasión. Cuando los jueces examinan casos concretos, el lenguaje de la pasión se disuelve rápidamente en las descripciones de los síntomas. Los casos que llegan al Parlamento no tienen nombres bonitos, sino fórmulas secas. Un hombre o una mujer adultos murieron después de tomar un remedio comprado a tal persona. Abajo se añade que antes de morir tuvieron sed ardiente, dolor de estómago, oscurecimiento del rostro y debilidad en las piernas. A veces se señala que la víctima se quejaba de un dolor punzante en la cabeza y un extraño sabor dulce en la boca, que no desaparecía ni con agua ni con vino. Para un toxicólogo moderno, esto sonaría como un caso de intoxicación grave, pero para los jueces del siglo XIV era una señal de que no se trataba simplemente de un hechizo fallido, sino de una mezcla peligrosa, casi un veneno. El curso típico de un caso de este tipo no comienza en el Parlamento, sino en las instancias inferiores. Primero, los familiares o vecinos presentan una denuncia ante los tribunales municipales, indicando no solo el nombre del maestro de hechizos, sino también las circunstancias. ¿Cuántas veces acudió la víctima a la tienda? ¿Cuánto pagó? ¿Cómo cambió su estado después de tomar el remedio? A menudo aparece también el motivo de los celos o el desespero. El cliente adulto temía perder a su pareja, a su cónyuge, a su cliente. Esta parte de la historia casi siempre se registra de forma imprecisa, a través de un relato. Pero aquí ya se ve la estructura del mercado. Las mismas personas acudían en busca de la bebida fortalecedora, el polvo calmante
o el cinturón que protege el amor. Cuando se trata del registro parlamentario, se incluyen en el texto otras dos figuras, el médico y a veces el farmacéutico. El médico, basándose en la descripción de los síntomas, determina que el organismo ha recibido demasiadas sustancias calientes y secas y que se ha acumulado veneno en la sangre y los órganos. El farmacéutico puede reconocer, por el olor y el aspecto de la mezcla, metales pesados baratos, arsénico sin purificar y tinturas demasiado concentradas. En un caso, se indica que se encontraron en el polvo restos de una sustancia que se utiliza habitualmente para envenenar ratas. En otro, que en la pomada perfumada, para el cinturón, no se utilizó grasa depurada, sino restos rancios mezclados con sales corrosivas. Para el tribunal, es importante no solo comprender que el remedio mató a la persona, sino también constatar que el maestro utilizó conscientemente sustancias que, en dosis conocidas, se consideran peligrosas. Para los acusados, esto se convierte en una trampa. Mientras se hablaba de oraciones, conjuros y tradición, tenían la posibilidad de invocar las costumbres y el desconocimiento de las consecuencias. En cuanto intervienen los expertos, la magia amorosa se rebautiza como medicina mal preparada o uso consciente de veneno. Los artesanos siguen insistiendo en que actuaron como sus predecesores, que siempre se ha hecho así, que los compradores adultos conocían el riesgo. Pero a los ojos del Parlamento, la tradición no justifica el daño a la salud. Sobre todo porque muchos de estos maestros no pertenecen a gremios reconocidos de farmacéuticos o cirujanos, lo que significa que no están sujetos a ningún control. El sistema gremial de París desempeña aquí un papel especial. Los farmacéuticos y especialistas oficiales llevan mucho tiempo luchando por obtener el monopolio de la venta de mezclas complejas. Se quejan de que los comerciantes de hierbas y los brujos, que no pertenecen a los gremios, les quitan clientes y dañan su reputación vendiendo productos sucios y peligrosos. En sus denuncias, la magia amorosa no se describe como una creencia competidora, sino como un negocio ilegal. Para ellos, es importante marcar una línea. Lo que preparan según las recetas de los médicos universitarios se considera medicina. Todo lo demás es charlatanería. Al Parlamento le conviene, bajo el pretexto de velar por el orden en los oficios, obtiene otra herramienta para controlar el mercado urbano. Así, la magia amorosa se encuentra en la encrucijada de varias fuerzas. Por un lado, la demanda de personas adultas dispuestas a pagar por la oportunidad de cambiar los sentimientos de alguien. Por otro, los pequeños artesanos y herbolarios que durante siglos se han ganado la vida con servicios que se sitúan en la frontera entre la medicina, la oración y la brujería. Por un tercer lado, los gremios y los médicos universitarios que luchan por el monopolio. Por un cuarto lado, la corte real, para la que no solo es importante el orden moral, sino también que la ciudad no se convierta en un territorio de envenenamientos incontrolables. En este esquema, las acusaciones morales de amor impuro resuenan con fuerza en los sermones, pero en los registros de los casos se hace hincapié en el daño causado a la salud y en el engaño. A veces, los casos de hechizos se confunden con los de envenenamientos directos. En varios casos, los acusados reconocen que utilizaron las mismas mezclas que para eliminar a sus enemigos, solo que en dosis más pequeñas. La diferencia entre un hechizo amoroso y un veneno se vuelve tan sutil que para el tribunal desaparece. Si un adulto muere tras ingerir una bebida de este tipo, el contenido de la botella no importa, ya sea magia amorosa o medicina secreta. En esencia, se trata de un asesinato o un intento de asesinato. En este caso, el Parlamento ya no muestra clemencia, impone castigos severos
que pueden llegar hasta la pena de muerte o el destierro. Y en las crónicas de la ciudad, estos casos se registran junto a los delitos graves, sin separarlos en la categoría de superstición. Sin embargo, no todos los casos terminan en la horca o en la hoguera. Mucho más a menudo, se trata de multas, confiscación de bienes, prohibición de ejercer el oficio. Los jueces tienen en cuenta si el daño era previsible, cuántas personas se vieron afectadas, cuánto tiempo se dedicó el maestro a ese comercio. Si sus clientes adultos sufrieron durante años, pero no murieron, el castigo puede consistir en limpiar el mercado. Se cierra la tienda, se destruyen las existencias y se prohíbe al artesano vivir en la ciudad. Desde un punto de vista práctico, el resultado es el mismo que el de la excomunión religiosa. La persona pierde a sus clientes, sus contactos y a veces el techo que la cobija. En esta dureza cotidiana se manifiesta el nervio de la historia. El mito público gusta de pintar el París del siglo XIV como una ciudad que golpeaba brutalmente la idea misma del amor, se entrometía en los sentimientos y prohibía cualquier intento de controlar la simpatía. Pero los registros parlamentarios muestran otra cosa. El tribunal es un lugar donde las explicaciones románticas se desvanecen rápidamente, como un manto sucio. Debajo quedan las composiciones de mezclas, los síntomas de envenenamiento, las disputas entre gremios y artesanos sin derechos. Allí, donde en el mercado se vendía la promesa de hechizar, el tribunal veía ante todo un experimento no autorizado con el organismo de un adulto. Y el hecho de que este experimento se encubriera con discursos sobre la pasión, lo hacía aún más peligroso a los ojos de las autoridades. A mediados del siglo XIV, los registros del Parlamento de París acumulan suficientes casos como para que los jueces empiecen a ver un patrón repetitivo. En diferentes barrios surgen historias similares. Un adulto compra a una mujer sabia o a un artesano un pequeño paquete de polvo, una botella de líquido espeso, un cinturón con nudos cosidos. Al cabo de un tiempo, el destinatario del hechizo enfermaba. Al principio, se atribuía a dolencias comunes, cansancio, fiebre, mala alimentación. Pero cuando, tras los cinturones de la pasión y las gotas que se mezclaban con el vino o la sopa, las personas comienzan a sufrir fuertes dolores de estómago, vómitos, trastornos y en algunos casos a morir, las palabras sobre magia en los protocolos dan paso gradualmente a palabras sobre veneno y fraude. Los abogados del Parlamento no ven ante sí una conspiración romántica, sino una serie de sospechosos envenenamientos envueltos en el lenguaje del amor. A nivel de la vida cotidiana de la ciudad, esta economía mágica es muy sencilla. Hay quienes venden esperanza, herbolarios, barberos, curanderos, pequeños artesanos que combinan su oficio principal con el comercio de polvos y amuletos. Hay quienes compran, mujeres y hombres adultos insatisfechos con su matrimonio, desesperados por conseguir la reciprocidad, temerosos de perder a su amante, deseosos de inclinar a alguien hacia la unión o la reconciliación. París ha sobrevivido a la peste, las guerras, el aumento de los precios y las malas cosechas. En tal ambiente, cualquier medio que prometa recuperar el control, al menos sobre los sentimientos de alguien, parece tentador. La tienda, donde junto con inciensos, ungüentos y remedios para el dolor de muelas, se encuentran cinturones de la pasión y polvos del corazón, parece otro centro de medicina urbana, solo que dirigido no al cuerpo, sino al deseo. Pero la composición de estos remedios dista mucho de ser inofensiva. En los expedientes del Parlamento se encuentran descripciones de lo que se incauta a los acusados: bolsitas con polvo de color amarillo brillante, frascos con un líquido espeso que huele a vinagre y metal quemado, mezclas de hierbas trituradas con cristales no identificables.
Se pide a los médicos que evalúen si estas mezclas contienen sustancias peligrosas. Estos hablan de impurezas graves, de resinas potentes, de dosis que son perjudiciales para el estómago y el hígado. En una época en la que incluso los medicamentos legales se sitúan a menudo en la frontera entre el tratamiento y el envenenamiento, el Parlamento se muestra especialmente preocupado cuando estos componentes caen en manos de personas que no están sujetas a los estatutos gremiales ni rinden cuentas ante la corporación médica. El mecanismo de las recetas amorosas en estos casos es predecible. El vendedor afirma que el polvo debe mezclarse con una bebida o comida, ponerse un cinturón y llevarlo oculto, fijado al cuerpo bajo la ropa. Explica que la víctima ya se siente atraída por el comprador y que el brebaje solo reforzará la atracción natural. Si todo sale bien, la historia de amor realmente se desarrolla, pero no por el polvo. En el mercado o en la iglesia, las personas se conocen, acuerdan y se acercan de la manera habitual. Entonces, el vendedor dice que su remedio ha funcionado. Si todo termina en enfermedad o muerte, se recurre a una excusa. La poción estaba supuestamente en mal estado. La persona no siguió las instrucciones o los demonios interfirieron. Al final, la responsabilidad se difumina y el dinero ya está pagado. Los jueces del Parlamento abordan estas historias de otra manera. En su lógica, lo importante no es el resultado en forma de sentimiento recíproco, sino el daño material, dolor, lesiones, muerte. Ven que bajo el pretexto de la magia amorosa se esconden manipulaciones groseras, en las que la desesperación de los clientes adultos se convierte en una fuente de ingresos y las sustancias peligrosas en una fábrica de accidentes. En varios casos, se afirma directamente que, tras beber el vino de amor, las víctimas sufrieron fuertes cólicos, perdieron el conocimiento y no pudieron levantarse de la cama durante varios días. Los que sobrevivieron recuperaron la salud con secuelas, y los fallecidos se convirtieron en motivo de investigaciones en las que, junto con las acusaciones de brujería, cada vez aparecen con más frecuencia las palabras veneno, estafa y daño a la salud. El conflicto se agudiza cuando el Parlamento intenta trazar una línea divisoria entre la tradición y el delito. Los vendedores de servicios mágicos afirman que solo continúan con las antiguas costumbres. Utilizan hierbas que se han empleado durante siglos para calentar la sangre, aumentar la capacidad de procrear y eliminar la melancolía fría. Los barberos y herbolarios se remiten a recetas orales, transmitidas de taller en taller y de familia en familia. Afirman que sus polvos no son más peligrosos que las infusiones habituales que los médicos recetan a sus pacientes. Para ellos, la intervención del Parlamento es un golpe a su economía y un intento de arrebatar a los ciudadanos de a pie la última herramienta para influir en su propia vida personal. Pero los registros muestran que a los jueces no les preocupa tanto la tradición como la falta de control y el riesgo de intoxicación. En los casos, se mencionan casos en los que se encontraron virutas metálicas trituradas, minerales sospechosos e ingredientes que los estatutos farmacéuticos prohíben utilizar sin una dosificación estricta y la supervisión de un médico en los polvos amorosos. Paralelamente, en la ciudad se producen casos de ceguera, pérdida de dientes y dolores abdominales crónicos en personas que han consumido durante mucho tiempo infusiones y pastillas compradas a magos no oficiales. Los médicos afirman que algunos de estos síntomas coinciden con los conocidos signos de intoxicación crónica por sustancias pesadas. Para el Parlamento, esto se convierte en un argumento que no deja lugar a la idealización del mercado de los hechizos amorosos. El contexto político también juega un papel importante. París vive bajo el dominio del rey,
pero el trabajo legal real de regular el espacio urbano recae en el Parlamento. Por sus manos pasan los casos de robos, violencia, disputas entre gremios, violaciones de los estatutos. En este flujo de asuntos, los casos de magia amorosa parecen al principio algo marginal, pero a medida que se acumulan, los casos se convierten en un tema notable. Con demasiada frecuencia, detrás de las palabras sobre la pasión, se esconde el uso brutal de mezclas venenosas, y con demasiada frecuencia, las víctimas no son solo los propios clientes, sino también las personas a las que se les han mezclado los brebajes. Para las autoridades, preocupadas por la estabilidad, se trata de un problema de seguridad, no de moralidad sentimental. Los artesanos urbanos, al ver que el Parlamento comienza a castigar la venta de cinturones de la pasión y pociones sospechosas, intentan trasladar la controversia de nuevo al ámbito de la tradición y la libertad de comercio. Se quejan de que el tribunal se entromete en lo que siempre ha existido en el mercado: hierbas para la potencia masculina, ungüentos para aumentar el calor de la sangre, amuletos para la suerte en el amor. En sus discursos se percibe el temor. Si hoy el Parlamento limita la magia, mañana puede invadir otras áreas en las que el artesano está acostumbrado a decidir por sí mismo qué y cómo ofrece al cliente. Pero los documentos muestran que los jueces intentan trazar una línea no en la frontera del conocimiento secreto, sino en la frontera del daño medible. Cuando la receta es una mezcla de especias y hierbas comunes, el castigo es más leve y se trata más bien de un caso de fraude. Cuando se encuentran componentes potencialmente mortales en las pociones, el caso se califica como una amenaza para la vida. Mientras tanto, en las calles y en las tiendas sigue vivo el mito. Los ciudadanos se cuentan unos a otros que el poder ha prohibido el amor, que el tribunal castiga a quienes recurren a la magia porque teme los sentimientos libres. En estos relatos desaparecen las palabras sobre venenos y graves consecuencias. Solo queda la imagen. Hombres severos con togas frustran los sueños de mujeres y hombres adultos que desean cambiar su destino. La brecha entre este mito y las secas líneas de los registros se convierte en otro punto delicado de la ciudad. Los archivos registran la motivación de los jueces: proteger la salud y el bolsillo de los ciudadanos de falsificaciones peligrosas y costosas. La plaza solo recuerda durante mucho tiempo los gritos sobre la tradición, el derecho a amar y la brujería, a la que acudieron con látigo y libro de multas. En las actas de las sesiones parlamentarias se hace rápidamente evidente que los casos de magia amorosa sacan a la luz algo que no tiene nada de romántico. Los jueces llaman cada vez más a médicos y farmacéuticos adultos. Les muestran los polvos y tinturas incautados. Estos reconocen por el olor y el color las impurezas graves, metales triturados, grasas rancias, resinas fuertes. Para la medicina universitaria de la época, está claro que se trata de venenos lentos que, en pequeñas dosis, aún pueden utilizarse como medicamentos, pero que en manos de artesanos sin formación se convierten en una fuente de dolores crónicos, fiebres y desmayos repentinos en clientes adultos. Las declaraciones de los testigos completan el cuadro. El cliente adulto del hechizo amoroso, al principio, solo ve lo que quiere ver. El objeto de su pasión se vuelve más suave, más dócil, y en ello influyen los regalos, la presión de la familia y el miedo a arruinar su reputación. Pero luego, el hechizado comienza a sufrir dolores de estómago, debilidad, vómitos y pérdida de peso. Con la esperanza de reforzar el efecto del brebaje, le siguen administrando la infusión, aumentando la dosis. Se han registrado casos en los que las personas dejaban de ir al trabajo, se desmayaban en la calle y morían tras varias semanas de este tratamiento amoroso.
En esos momentos, las conversaciones sobre sentimientos desaparecen del Parlamento y solo quedan los signos de intoxicación, los daños a la salud y las disputas patrimoniales entre las familias. El lenguaje jurídico cambia. Donde antes, en el título del caso, figuraban la brujería y la superstición, poco a poco aparece otra combinación: estafa y daños físicos. En las sentencias se subraya no solo la prohibición de las prácticas mágicas, sino también el hecho de vender mezclas peligrosas bajo un pretexto falso. En algunos casos, el castigo se interpreta como un engaño. El polvo amoroso resulta ser una mezcla inofensiva de harina y especias, y se trata de una estafa para obtener dinero. En otros, cuando los médicos encuentran impurezas claramente tóxicas y la muerte o una enfermedad grave de un adulto, el caso se califica como envenenamiento con las correspondientes medidas punitivas severas. Para los jueces, esto es fundamental. La ciudad demuestra que el principal objeto de protección no es la moral abstracta, sino los cuerpos vivos y las carteras de sus habitantes. Los artesanos responden con referencias a las viejas costumbres y afirman que siempre han existido remedios que calientan la sangre y ablandan el corazón. Les parece que el Parlamento está atacando los conocimientos familiares tradicionales y la medicina casera, pero los registros de casos nos devuelven obstinadamente a casos concretos. Personas adultas que tras cursos de cinturones de pasión e infusiones pierden la salud, familias, a veces la vida. Son precisamente estos episodios los que se convierten en un argumento a favor de la prohibición de toda una clase de recetas, la restricción del comercio de determinadas sustancias y la transferencia del control sobre ellas a las corporaciones farmacéuticas y a los médicos universitarios. La magia amorosa acaba entrando en la misma categoría que la venta de venenos, y el Parlamento lo consagra. Las multas y las penas más severas no se imponen por intentar controlar los sentimientos, sino por utilizar compuestos peligrosos y prometer conscientemente y de forma engañosa poder sobre la voluntad ajena. A nivel de las conversaciones urbanas, todo esto se reduce a una simple leyenda. Las autoridades prohibieron los cinturones de la pasión y golpearon al amor. La gente relata escenas de registros y ejecuciones, sin entrar en detalles sobre los peritajes y las formulaciones jurídicas. Pero los documentos de archivo ofrecen otra perspectiva. El Parlamento de París del siglo XIV interviene allí donde el mercado de los hechizos se cruza con el mercado de los venenos. No suprime el deseo como tal, sino que intenta limitar el derecho a lucrarse con él a costa de destruir los cuerpos de los ciudadanos adultos. Es precisamente en esta brecha, entre el rumor y el registro, donde nace el mito de la ciudad que golpeaba por amor, mientras que el documento muestra una tarea más prosaica y sombría: proteger a los habitantes de recetas tóxicas encubiertas bajo la palabra pasión. Varias décadas después de los juicios más sonados, se ve cómo estas decisiones calan en el organismo urbano. En los estatutos de los farmacéuticos parisinos aparecen cláusulas que prohíben la fabricación de medicamentos secretos sin una lista clara de ingredientes. Las clases universitarias de medicina prestan más atención a los venenos y los antídotos y describen cómo distinguir un medicamento de un envenenamiento lento. Los médicos mencionan cada vez más en sus notas a pacientes adultos que acuden con dolores crónicos y confiesan haber tomado medicamentos para el corazón, comprados a personas sin licencia para vender fármacos. Para ellos, no se trata de una novela sobre un amor desafortunado, sino de estadísticas de órganos dañados, mucosas quemadas y respiración alterada. El mercado de los hechizos no desaparece, sino que se traslada a lugares más oscuros. Las tiendas dejan de exponer abiertamente cinturones y amuletos.
Los comerciantes pasan a susurrar, a reunirse a través de conocidos, a entregar paquetes en callejones, donde antes el comprador podía al menos ver la cara del vendedor en un mercado bullicioso. Ahora se arriesga a tratar con personas que no están protegidas ni por un taller, ni por el vecindario, ni por el miedo al parlamento. Los libros judiciales registran el cambio. Menos juicios sonados con ejecuciones demostrativas, más casos raros pero graves, en los que el amor, el veneno y el cálculo se entrelazan de tal manera que ya es imposible desenredarlos por completo. En los sermones urbanos, el tema de la magia amorosa se utiliza a su manera. Los predicadores recuerdan a los feligreses adultos que cualquier deseo de someter la voluntad ajena conlleva un castigo, no solo en el otro mundo, sino también aquí. Multas, vergüenza, riesgo para la salud. Relatan casos conocidos, pero suavizan el componente jurídico, convirtiéndolos en historias instructivas sobre la frivolidad castigada. Así, en un extremo, se consolida el mito de la ciudad que castiga el mero intento de comprar el amor, y en el otro, la práctica real en la que jueces y médicos siguen trabajando con casos de envenenamiento, fraude y conflictos patrimoniales. Para los artesanos, cuyos nombres figuran en los registros, el desenlace siempre es concreto. Algunos pagan multas elevadas y pierden el derecho a comerciar, y sus tiendas son ocupadas por otros vecinos más cautelosos. Otros pasan por la cárcel, los grilletes, los paseos vergonzosos por las calles y a veces la pena de muerte, si el tribunal reconoce que utilizaron conscientemente venenos fuertes. Sus clientes adultos se quedan con las consecuencias. Algunos se recuperan después de una larga enfermedad. Otros siguen viviendo con el cuerpo debilitado. Otros mueren, dejando a sus familias con deudas y sin sustento. En cada uno de estos casos, la magia amorosa resulta ser solo la capa superior, bajo la cual se esconde un sencillo esquema. Alguien decidió que el afecto de otra persona merecía el riesgo de su vida. Desde la distancia histórica, esta historia suena especialmente inquietante, precisamente porque no ofrece un desenlace reconfortante. El París de los registros parlamentarios no se convierte ni en una ciudad que ha vencido el superstición, ni en un espacio de pura racionalidad. Sigue siendo un lugar donde el deseo de los adultos de interferir en los sentimientos de los demás se enfrenta a los límites establecidos por jueces y médicos. El documento muestra que la intervención de las autoridades no estaba dirigida contra el amor en sí mismo, sino contra el mercado en el que se vendían mezclas peligrosas a cambio de dinero con la promesa de controlar la voluntad ajena. El hecho de que esta realidad se convirtiera posteriormente en el mito de la ciudad que prohibió los cinturones de la pasión, pone de manifiesto el miedo habitual a reconocer un hecho más simple y desagradable. A veces, las autoridades no protegen la moral, sino tu corazón, literalmente, del contenido de un pequeño frasco sucio que alguien compró para que ya no tuvieras derecho a negarte.